series de Laurent. Y creo que este era el ejercicio que estamos viendo ayer. ¿Sí? Pueden ver ahí el PDF. Sí, profe. Bien, acá pedía desarrollar en, a ver qué decía el enunciado. Para cada una de las funciones, obtener la serie de Laurent alrededor del punto singular indicado, clasificar el tipo de singularidad, dar la región de convergencia de la serie y determinar el residuo. Bueno, entonces esta es la función y la serie tiene que estar centrada en z igual a menos 2. Bien, esto significa que la serie va a tener potencias de z menos 2, ¿sí? Z menos Z0, es decir, potencia de z más 2. ¿Bien? La serie de la hora tenía una parte principal, ¿bien? O analítica, que se llamaba, que era parte de Taylor o analítica, y por otro lado la parte principal, donde tenemos la potencia de z menos z0 en el denominador. Bien, esta es la parte principal y esta es la parte de Taylor o parte analítica. ¿Sí? Por lo tanto, como está centrada en z0 igual a menos 2, las potencias son z menos z0. Como z0 es menos 2, z menos 2, z más 2. Las potencias que va a tener la serie son en z más 2. Por lo tanto, acá en la función vemos que lo único que está en potencia z más 2 es el término, el de arriba y el de abajo, el z y z más 1 no. Por lo tanto, podemos hacer una sustitución y le llamamos U a z más 2, que son las potencias que tiene que aparecer. ¿Sí? Y de ahí despejamos z. Vamos a la expresión de la función, sustituimos el z por menos 2, el z acá por u menos 2, ¿sí? Acá hay que sumarle 1, y este z más 2 es u. Bien, entonces tiene que tener ahora potencias de u porque u es igual a z más 2. ¿Sí? Ahora este menos 2 con el más 1 queda menos 1. ¿Sí? Esto ya está en las potencias que tenemos que tiene que tener la serie. ¿Sí? Y dijimos que íbamos a usar las series geométricas para obtener la serie de Laurent. Bien, entonces veo acá que esto, u menos 1, no está en la forma de las series geométricas. ¿Sí? Una serie geométrica ¿sí? Y esto era válido
cuando el valor absoluto de U es menor que 1. Bien, esa es una. Y la otra era la suma de k de 0 a infinito de menos 1 a la k por U a la k. Bien, ambas, esta serie geométrica converge a esta siempre y cuando el valor absoluto de U sea menor que 1. Esta serie geométrica converge a esta expresión cuando el valor absoluto de U es menos 1. Bien, acá U le habíamos llamado a z más 2. Por lo tanto, el módulo de U menor que 1 significa z más 2 en módulo menor que 1. ¿Bien? Tiene que estar centrada en z menos 2. Si vemos la función, vemos que en menos 1 tengo un punto singular y en menos 2 también. Tiene que estar centrada en menos 2. Tengo los dos puntos singulares de esta función. Menos 1 y menos 2. ¿Bien? Tiene que estar centrado en este. Por lo tanto, en ese punto no es analítica. Necesito una serie de Lorentz para esa función alrededor de ese punto. Como el punto singular más cercano es el menos 1, la serie que voy a obtener tiene radio 1, es decir, va a ser válida z más 2 en módulo menor que 1, pero hay que excluir el menos 2, porque en el menos 2, bien, no es analítica. Por lo tanto, z más 2 en módulo mayor a 0, menor que 1. ¿Qué significa este valor absoluto de este módulo? Las que cumplen, ¿cuáles son los z que cumplen con esa desigualdad? Son aquellos z cuya distancia, ¿bien?, al menos 2 sea mayor que 0 y sea menor que 1. Es decir, los z que cumplen con esto son los puntos de este disco perforado. En el punto menos 2. ¿Sí? Esto significa que este z, que la distancia al menos 2 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Y tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Ahí va a ser válida la serie que voy a obtener. La serie que voy a obtener tiene que tener potencias de z más 2. Esto no tiene potencia de z, no está en potencia de z más 2, y esto tampoco, pero esto puedo hacer una sustitución. Tiene que estar en potencia de z más 2, entonces le llamo U a z más 2. Hago la sustitución, ¿bien? Y voy a usar serie geométrica. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? Fíjense que U menos 2 y acá en el denominador tengo U menos 1. Pero yo necesitaría o esto para usar la serie geométrica. Entonces acomodo acá, lo que hago es cambiar el signo. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir así. 1 sobre U, que ya está, lo dejo como está ahí. Bien. Y acá le cambio el signo, le pongo un menos, 2 menos U en el denominador, y me va a cambiar acá 1 menos U en el... Este no va. Bien. Cambio el orden para poder cambiar acá el orden. Bien. Y ahora me queda 2 menos U sobre U por 1 sobre 1 menos U. Y ahora esto voy a usar la serie geométrica esta que está acá. ¿Bien?
que es válida, ¿dónde? El módulo de U menor que 1, es decir, Z más 2 es módulo menor que 1, justo lo que necesito, y que sea menor que 1. Bien, pero luego, ¿qué pasa? Si yo acá hago la serie geométrica, ¿ven que es válida? ¿Sí? Esto es válido para módulo de U, es decir, módulo de Z más 2 menor que 1, ahí es válida, ¿bien? La serie geométrica. Pero luego cuando multiplique, acá fíjense que U, ¿bien? Tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, al hacer la multiplicación, luego va a ser válido para U en módulo menor que 1 y mayor que 0. Esto es válido, que es la serie geométrica, esta que está acá, desarrollado algunos términos, y los desarrollo acá, me queda 1 más U al cuadrado, más U al cubo, más U a la cuarta, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y eso converge a 1 sobre 1 menos U, siempre y cuando que el módulo de U sea menor que U. ¿Bien? Pero luego hago la multiplicación, y al hacer la multiplicación, y voy a simplificar, porque hay U acá en el denominador y en el numerador, lo simplifico. ¿Y cuándo puedo simplificar? Cuando U es distinto de 0. Por lo tanto, va a quedar módulo de U menor que 1. ¿Bien? Luego de la multiplicación, que la puedo hacer suponiendo que U es distinto de 0, ¿bien? Hago distributiva, esta es parte con este y con el menos 1, esta otra parte, ¿bien? 2U, U queda un U, ¿bien? Este queda igual, 2 con el menos 1 queda ese 1, ¿sí? Y luego la serie resultante converge a la función siempre y cuando módulo sea mayor que 0 o menor que 1, lo que implica que como yo llamé U a módulo de Z más 2, el módulo de U es el módulo de Z más 2 mayor que 0 o menor que 1. Ahí va a ser válida la serie. Entonces voy a sustituir la U por Z más 2. Y me queda eso que está ahí, que es la serie de Lorentz. Acá identifico el A0, el A1 es 1 por Z más 2, el A2 es 1, bien, son todos 1, los coeficientes, Z más cuadrado, Z más 2 al cubo, bien, parte de Taylor. Y esta es la parte principal, donde hay un solo término al corresponde. Eso significa que en un polo Z igual a menos 2, es un polo de orden 1, un polo simple. Y el residuo es ese coeficiente de 1. ¿Sí? Y esto se puede expresar de esa manera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, ¿puede repetir, profe, la parte donde sale el primer término ese que tiene un 2? El primer término Que tiene un 2 en el numerador. en el numerador, bueno, lo vamos a hacer desde 0. A ver. Bien, recordemos las series geométricas, que es la que vamos a usar. ¿Bien? La suma
de k de 0 a infinito de z sub k converge, bien, a 1 sobre 1 menos z. La otra, esas son las dos series que vamos a usar para encontrar las series del orden. Bien, estas cuando son varios, cuando el módulo de z es menor que 1. Bien, si yo hago la suma esta, esto es 1 cuando k vale 0, z cuando k vale 1, z al cuadrado, z al cubo, ¿bien? Etc. Y esta otra, cuando k vale 0, es 1. Cuando k vale 1, me queda un menos 1 por z. Cuando k vale 2, este menos 1 queda más 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado, más, y este z queda al cuadrado. Menos z al cubo, más, etc. Bien, ahora, el ejercicio será el 4. La función es esa función. Hay dos puntos singulares, pero me pide alrededor de z0 igual a menos 2. Bien, entonces dibujo. En el plano complejo, hoy, acá en menos 1, tengo un punto singular. Y en menos 2, tengo el otro punto singular. Me pide que esté centrada en menos 2. En menos 2 no hay analítica, por lo tanto, voy a tener que la serie que me representa esa función va a converger en un disco perforado en el menos 2 y que va a tener un radio de 1 porque la distancia del menos 2 al punto singular más cercano es 1. Ahí va a ser la región de convergencia de la serie que voy a obtener. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. U, voy a llamar U a z más 2 porque sé que la serie tiene que tener potencia de z más 2. ¿Bien? Entonces, este z dividido z más 1 más z más 2, al llamar U z más 2, despejo z, bien, es U menos 2. Entonces me queda este z, U menos 2. Este z, U menos 2, más 1. Y este es U. Z más 2 es U. Entonces tengo U menos 2, hago acá la operación. Bien. U menos 2 sobre U menos 1. Profe, Entonces acá, sí, una consulta. Eso de reemplazar, o sea, que U sea Z más 2 es porque está centrada en menos 2 ¿o no? Si estuviese centrada en menos 1, agarraría el otro Z más 1, ¿o no? sí, llamaría U a Z más 1. ¿Sí? Claro, bien. Bien. Y estaría, a ver, estaría centrada, ¿sí? Así sería de radio 1. Estaría centrada ahí, ¿bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno,
Voy a usar la serie geométrica. Bien. Esta no la puedo usar. Esta la podría usar, pero no está como necesito. Entonces, ahí dice, si yo cambio por U, la suma desde K de 0 a infinito de U a la K es igual a 1 sobre 1 menos U. Y acá tengo U menos 1. Bueno, como quiero usarla, voy a cambiar acá el signo, con lo cual voy a cambiar acá en el numerador. Bien, acá cambia el signo. Y ahora esto lo voy a poder ¿qué dice? Que esto es igual a esa suma que está acá, cambiando la z por u. Entonces, la suma de k de 0 a infinito de u a la k. ¿Bien? Y esto es válido, módulo de u menor que 1. ¿Bien? Esto para la representación de esta parte. ¿Bien? Esta es la suma a la que converge a este valor, converge a este valor. ¿Sí? Ahora, si esto que está acá, tengo el u denominador común. Bien, ahí ya hice una simplificación, entonces u distinto de 0. ¿Bien? Y ahora multiplico. Todo esto por eso, menos. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora, esto va a ser válido. Ahí. Pero tengo que agregar mayor a 0, porque ya hice que u distinto de 0. Bien. U distinto de 0, ¿qué significa? Si esto es z más 2, bien, z distinto de menos 2. Bien. Ahora, Profe, sí, ¿por qué pone, o sea, mayor que 0 y no pone, por ejemplo, el valor absoluto de u menor que 1 y distinto de 0? O sea, ¿por qué encierra ese intervalo? No sé si se entiende la pregunta. no, a ver, estos módulos de u mayor de 0, menor que 1. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué dice? O sea, ¿por qué encierra el intervalo 0? Por ejemplo, 1 podría valer menos 2, o sea, menos 3 en ese caso. Porque está encerrado entre 0 y 1. Entre 0 y 1 en valor absoluto. O sea, por ejemplo, menos 1 no podría ser. Porque la Menos función 1. no es analítica ahí. ¿Por eso? Sí, claro, menos 1 no es analítica. Bien. El menos 1 no es analítica. Bien. Yo lo tengo que centrar acá, en menos 2. Pero en menos 2 tampoco analítica. Entonces no puedo tener un Taylor. Sí, una serie de Lorentz para representarlo. Que tiene que excluir a ese punto. ¿Sí? La serie de Lorentz es válida en un anillo. ¿Bien? Este es ρ y este es R. Y este es el Z0 donde está centrado. Este es un punto singular aislado. ¿Sí? Y la serie de Lorentz me lo representa a la función en un anillo, la validez en un anillo. ¿Sí? Ahora, si este es un punto singular aislado,
yo puedo tomar, es decir, no hay otros puntos singulares, puedo tomar ρ igual a 0. ¿Sí? Que es lo que estoy haciendo acá. Ρ igual a 0 y R igual a 1. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Bueno, acá yo puedo multiplicar esto por la suma. Cada término de la suma va multiplicado por 2 sobre u. Quiere decir que puedo escribir así. ¿Sí? Y ahora, este u está en el denominador. Es decir, esto es igual a 2 por u elevado a la k menos 1. Este pasaría acá arriba como a la menos 1 y se suma el exponente y queda así. ¿Sí? Más, perdón, menos, en este caso, la otra suma. Bien. Ahora, yo con estas dos sumas puedo sacar una suma común. Fíjense que el problema acá es que tiene que tener la misma potencia, empezar por el mismo valor y tener a la misma potencia. Entonces lo que hago acá es, para que me quede la potencia u a la k, para que me quede la k, ¿qué tengo que hacer? Empezar la suma del menos 1. ¿Sí? Porque esta empieza en 0. Y en 0 queda 2u a la menos 1. ¿Sí? En 0 queda 2, es decir, 2 sobre u, el primer término. ¿Bien? Si yo empiezo acá en menos 1 y acá le resté 1, me va a quedar el mismo primer término. Y luego son todos los términos iguales. ¿Bien? Pero ahora lo que hice es tener la suma con la misma potencia, pero no empiezan en el mismo valor. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Saco el término de la suma, saco el primer término. Queda 2 sobre u, porque queda u en la menos 1, 2 sobre u, más la suma, saqué el término correspondiente a cada menos 1. ¿Bien? Y ahora lo que hago es restar esto. Acá cada término está multiplicado por 2. Y acá está multiplicado por 1. ¿Sí? Y acá lo está restando. Quiere decir que bueno, 2 u a la k menos u a la k queda un u a la k. Bien, esto válido ahí. Bien, ahora sustituyo el u era z más 2. Y acá tenía z más 1. Y esto válido cuando u en módulo, z más 2 en módulo mayor a 0, menor a 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profe. Ahora, si volvemos al donde estaba el archivo,
Bien. Ahí pueden ver. Sí. Bueno, para esta función, e a la 2z sobre z menos 1 al cubo, alrededor de z0 igual a 1. Bien, donde z igual a 1 es un punto singular. ¿Sí? Ahora, la serie, como está centrada en z igual a 1, va a tener potencias de z menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, acá lo que está molestando es este z. Esto ya está en las potencias que va a tener la serie. Bien, la serie es una suma de k de 0 a infinito, coeficiente a sub k, z menos z0 a la k, más la otra parte, la parte principal, la suma de k igual a 1 hasta infinito, los b sub k sobre z menos z0 a la k. Bien, como z0 es 1, la serie que me represente a esa función alrededor de z igual a 1 tiene potencia de z menos 1. No tiene que tener potencia de z. Entonces lo que está molestando acá es ese z. Esto ya está en z menos 1. Entonces le llamo u a z menos 1. ¿Bien? Le llamo u a z menos 1. ¿Sí? De acá despejo z y z es u más 1. Voy a la función. Esto es u. Y acá sustituyo por u más 1. Bien, al hacer la sustitución me queda la función en términos de u. Bien. Esto ya está en z menos 1 porque hice esa sustitución. Entonces esto no lo voy a tocar. Acá voy a hacer distributiva. Bien, y puedo expresarlo e a la 2u por e al cuadrado sobre u al cubo. Esto es una constante. Bien, e al cuadrado que lo voy a tomar y el u al cubo ya está en z menos 1. Así que la constante y el u al cubo lo separo y me queda e a la 2u. ¿Sí? Ven acá ya está en potencia de z menos 1. Pero acá, fíjense la serie, no puede haber una función exponencial e elevado a la 2 z menos 1. Bien, 2u. ¿Sí? E elevado a la 2z menos 1. ¿Por qué? No puede quedar una función con este exponente, sino que tiene que ser una serie de potencias. Serie de potencias. Así es la forma de la serie. No puede haber una exponencial acá a un seno de z menos z0, sino que tiene que ser así. Bien, entonces el problema ahora es esta función. Entonces, tomo el Maclaurin de esto, recordando el Maclaurin de E a la Z. Maclaurin de E a la Z, la suma de k igual a 0 a infinito, de z a la k sobre k factorial. Entonces acá z lo voy a sustituir por 2u. ¿Bien? Para que esto quede como es, de esta forma, bien, entonces lo que tengo que hacer acá sustituirlo por 2u. Y entonces me queda esa la serie que representa a esta función, serie de Maclaurin. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profe, pero ¿cómo sé que el primer término de e al cuadrado sobre u al cubo es constante y el otro no? No, el e al cuadrado es constante.
Ah, ¿bien? vale. El u al cubo ya está. Si yo acá sustituyo, vuelvo a sustituir por z menos 1, bien, me va a quedar z menos 1 al cubo, bien, por esa constante. Bien, y esto ya está en potencias de z menos 1. Bien, pero esto, si ahora vuelvo a sustituir, bien, esto está bien para la serie, pero esto no, una función exponencial, z menos 1 no, porque tiene que ser serie de potencia. Y la serie de potencia es así, esta es la serie de Lorentz. Bien, no aparece una función, una exponencial, e a la z menos z0, o seno de z menos z0, o coseno, no, tiene que ser así, coeficientes y potencias de z menos z0, ¿bien? En el numerador y en el denominador, ¿bien? De acuerdo a cómo sea la función. Bien, acá la función, yo veo que tiene un polo de orden 3. Ya vamos a ver cómo determinamos que hay un polo de orden 3 en z igual a 1. Bien, tiene un polo de orden 3. Entonces va a aparecer el b sub 3 de la parte principal. Bien, si es polo de orden 3, el b sub 3 tiene que aparecer. El último b sub k que tiene que aparecer es b sub 3. Bien, ya vamos a ver cómo determinamos que es un polo de orden 3. Bien, si hacemos la serie, vamos a poder determinar que es de orden 3. Una vez que obtengamos la serie, vamos a ver que es de orden 3. Profe, Bueno, sí. ahí uso Maclaurin porque no quiero que me quede una exponencial elevado a la z y como que me quede una constante. No quiero que me quede, no va a quedar una constante e a la 2u, porque sería así, e a la 2, z menos 1. ¿Sí? ¿Y por qué usamos Maclaurin ahí entonces? Para hacer desaparecer esto, porque si yo uso Maclaurin, tengo una serie de potencias de esta función y donde ya no aparece más la exponencial con la variable. ¿Sí? Ah, claro, sí, entendí. ¿Sí? Gracias. Entonces, uso Maclaurin. ¿Cómo es? Esta es la Maclaurin de a la z, pero ahora z es 2u. Entonces cambio acá por 2u y tengo, bien, la serie Maclaurin. Bien, pero eso vale para todo u. Y acá hay un u en el denominador. Quiere decir que cuando yo haga la multiplicación acá, cada término de esta suma, acá hay una suma infinita de términos. Cada uno de esos términos está multiplicado por este mismo factor. Bien, entonces lo puedo poner dentro de la suma. Bien, paso todo esto adentro de la suma y este u al cubo pasa al denominador y acá me queda u a la k. Entonces este u al cubo lo puedo poner como u a la menos 3. Se suman los exponentes y queda u a la k menos 3. Bien, entonces ahora vuelvo a hacer la sustitución, u igual a z menos 1, pero cuando ya multiplique, bien, ya elimine u igual a 0. Bien, si no, no puedo simplificar. Bien, u distinto de 0, ya me cambio ahora. Antes era para todo u. Ahora cuando ya hice la multiplicación, queda válido para todo u distinto de 0. Bien. Ahora vuelvo a hacer la sustitución y me queda esa serie que me representa esta función para todo z distinto de 1. Bien, porque si u distinto de 0 y u es z menos 1, ¿sí?
U tiene que ser distinto de 0. Y U es Z menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, esto implica que Z tiene que ser distinto de 1. Vale para todo Z distinto de 1. Bien, esta es la expresión para la serie que lo va a representar a esa función para todo Z distinto de 1. Va a ser válida, ¿dónde? Ahí. Distinto de 1. Bien. En todo el plano, excepto en el 1. Ahora, yo acá voy a desarrollar algunos términos. Cuando acá vale 0, ¿qué me queda? 2 a la 0, 1. 0 factorial es 1. Me queda e al cuadrado. Y queda este z menos 1 al cubo. ¿Bien? Más. Cuando k vale 1, saco el otro término. K vale 1, me queda 2 a la 1, 2, sobre 1 factorial, por e al cuadrado. ¿Bien? Por z a la menos 2. ¿Sí? Es decir, lo puedo poner así, z para acá, igual a 2, más. Queda 2 a la 2, e al cuadrado, 2 factorial, z a la menos 1, más, etcétera, etcétera. ¿Bien? Queda 4 acá, este término queda 4 dividido 2 factorial, que es 2, es decir, 2 e al cuadrado sobre z menos 1. ¿Bien? Y este es el coeficiente B1, el residuo, lo que llamo el residuo, el coeficiente B1. ¿Bien? Y hasta que aparece este es el B3, este B2. ¿Cuál es el valor de B3 más grande que aparece? De B, de sub K, de sub 3. ¿Bien? Ahí estos tres términos es finita la suma esta. No es una suma infinita, sino es finita, por lo tanto hay un polo. ¿Bien? Polo Z igual a 1, polo de orden 3. ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, está en el PDF. Bien, fíjese que este es el B3. Bien, este es el B1. Todo esto es B1. Bien, 2e al cuadrado. Es el residuo. Y es un polo de tercer orden. ¿Sí? El B sub n, con n igual a 3. En este caso, entonces, polo de orden 3. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Bueno. Bien, acá dice. Acá deja a que uno se dé cuenta cuál es la serie que tiene que usar para representar la función. Dice, expanda la función f en serie de Taylor o de Laurent, según corresponda. Válida para la región indicada. Bien, para esta función me dice, tiene que ser la serie válida para esta región. Por un lado, obtener otra serie para esta misma función, pero válida en esta otra región. Y obtener también para la misma función, pero válida para esta otra región. ¿Bien? ¿Qué significa módulo de z menor que 1? ¿Dónde va a estar centrada? ¿Dónde están centradas todas esas? Las tres, la A, la B y la C.
Z menos Z0. Y el cero. Z0 es 0. ¿Bien? Tienen que estar centradas en 0. Quiere decir que tiene que tener potencias de ¿qué? De Z solamente. ¿Sí? Z menos Z0, donde Z0 es 0. Entonces toda la serie tiene que tener potencias de Z. ¿Bien? Este Z no molesta. Esto y esto sí. Porque ninguno está en potencia de Z. El numerador sí ya está. ¿Bien? Ahora, yo tengo dos puntos singulares. Uno que está en 1 y otro que está en 2. Y tiene que estar centrada acá en 0. ¿Sí? Z en módulo menor que 1, dice. ¿Sí? ¿Dónde está el punto singular? Ahí. Bien. Entonces, en esa región tiene que ser válida. Por lo tanto, ¿qué voy a buscar acá? ¿Serie de Taylor o serie de Laurent? Taylor, ¿o no? Sí. Taylor, ¿por qué? Y porque es la región que me está dando, en esa región, la Es función analítica. es analítica en todo el disco. ¿Bien? Esta es la parte A. La parte B está centrada también ahí en 0. Pero mayor que 1 y menor que 2. Entonces en el anillo. ¿Bien? Centrada en Z, 0. Pero ahí tengo el punto singular. En 1 y en 2, me dice. Módulo de Z mayor a 1, es decir, en el exterior, y menor que 2. Entonces queda el anillo. Entonces acá serie de ahora. Bien. Y Z mayor que 2, este es 1 y este es 2. Bien. Centrada en 0, pero en el exterior. Quiere decir que también es serie de Laurent. Profe, ¿y centrada en 0 eso te lo dice el ejercicio o cómo? ¿O lo saca Sí, de acá ahí? lo está pidiendo el ejercicio, pero yo me tengo que dar cuenta de qué serie tengo que obtener. Lo que voy a obtener es una serie de Taylor o una serie de Laurent, de acuerdo a la región que me está pidiendo. ¿Sí? Me da la función y me da regiones. Me tengo que dar cuenta primero dónde tiene que estar centrada la serie. ¿Sí? Segundo, si es una serie de Taylor o serie de Laurent. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense que en el caso A solamente va a tener esta forma. Eso es Taylor. En el caso B va a tener las dos. Esto es nada. En B voy a tener las dos partes. ¿Sí? Donde Z0 es 0. Quiere decir que va a quedar solamente, esto es 0, 0, va a quedar potencias de Z. Z a la K y Z a la K en el denominador ahí. ¿Bien? Caso C. ¿Bien? Va a ser una serie de Laurent. Pero esta parte no va a estar. Va a estar esta parte, porque es en el exterior. ¿Sí? Ya vamos a ver que me va a dar solamente parte principal. ¿Sí? Si es en el anillo, tiene las dos partes. ¿Sí? Si es acá en el disco y es analítica en todo el disco, es Taylor. ¿Sí? Si es el anillo, tiene parte de plot y parte principal. Y si es en el exterior de un disco, entonces solamente tiene la parte principal. ¿Bien?
De eso me tengo que dar cuenta, digamos, antes de desarrollar la serie, y de esa forma, cuando termine de obtener la serie, voy a verificar a ver si está bien o no lo que está ahí haciendo. ¿Sí? El primero, z en módulo menor que 1. Bien. ¿Qué pasa ahora con esto? Lo único que está en potencia de z0 es 0. Bien. Es esto. Esto z menos 1, z menos 2. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, este z lo puedo poner acá o no. Y voy a hacer fracciones simples con esto. O puedo hacer fracciones simples así. Si quiero también hago fracciones simples. Bien. Bien, pero tomando toda la función con el z también. Bien, fracciones simples así. Z dividido z menos 1 por z menos 2 igual a sobre z menos 1 de z menos 2. Bien. O bien puedo sacar la z porque ya está, eso ya está en potencia de la que voy a necesitar. Y hacer fracciones simples así. Bien, acá fíjese, puedo poner la z o no. Bien, me van a dar distintos coeficientes. Pero eso igual va a servir. ¿Bien? Si quieren no sacan la z, la dejan y hacen las fracciones simples así con z. Acá está hecho, como esto ya queda en términos de z y son las potencias que tiene que aparecer, puedo sacarlo y hacer fracciones simples. Hago fracciones simples y determino los valores de las constantes a y b. Todo esto es igual a esa suma. ¿Bien? Y ahora lo que voy a hacer es usar series geométricas. ¿Bien? Fíjense que menos 1 dividido z menos 1 no está en la forma de la serie geométrica. Pero si ahora uso este signo y cambio acá el denominador, ahora sí. ¿Bien? Y hay un 2 acá que me está molestando. ¿Sí? No hay una serie con un 2 acá. Ya vamos a ver cómo se hace. Fíjense que lo que voy a hacer acá es, bueno, acá le voy a poder llamar esto, le llamo U. Entonces ahora sí tiene, acomodando esta parte, esto ya está. No hay que hacer nada ahí. Por ahora. Después uso la serie geométrica. Esto no está para usar serie geométrica. ¿Bien? Pero saco acá este 2 factor común, hago distributiva, bien, hago distributiva, me queda este 2 por todo esto, me queda el z, ¿sí? Pero ahora, si a esto le llamo u, entonces me queda 1 sobre, bueno, esa constante la saco afuera, 1 menos u, y acá puedo usar serie geométrica. Pero u es z dividido 2. Y la serie geométrica es válida módulo de 1, módulo de u menor que 1. ¿Sí? Y u es z dividido 2. Y es vale a módulo de z menor a 2. ¿Sí? Puedo ponerlo así. Dejo el 1 ahí. Y ahora, menor que 2. ¿Sí? Entonces, si acá voy a la serie geométrica que voy a obtener va válida para módulo de z menor que 2. Y fíjense que acá está pidiendo módulo de z menor que 1. ¿Sí? Bien, entonces ahora ya acomodo esto y uso acá la serie válida para módulo de z menor que 1.
Y acá esta otra serie geométrica, bien, lo que hice entre ese paso y la anterior es acomodé esto y luego hice distributivo. Bueno, no, todavía no. El Z lo dejé ahí. Sí, bueno, hice, pero lo puse esto por esto, lo puse acá los corchetes. Esto por esto, bien, aparece la Z ahí. ¿Sí? Y ahora usé para esto serie geométrica. Y para esto también. Y después lo multiplico por el Z. ¿Sí? Esto es para el módulo de Z menor que 2. ¿Sí? Luego multiplico ahí con distributiva. Y me está menos todo esto. Esto lo puedo expresar en esa suma. Y esto lo puedo expresar como esta suma. Bien, entonces tengo que las sumas empiezan de k igual a 1 y tiene z a la k. Por lo tanto, puedo sumarla. Es decir, puedo hacer la suma en una sola suma. Acá el coeficiente 1 y acá es 1 sobre 2k y acá tiene signo. ¿Sí? Entonces esa es la serie de Taylor. Fíjense que con k igual a 1, z a la 1. Con k igual a 2, z a la 2. Bien, toda potencia de z en el numerador. Ningún z en el denominador. Serie de Taylor. Parte analítica solamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, acá lo que hice, bueno, es usar la serie geométrica, pero la hice ya desarrollada, así que puedo escribirlo como una suma esta. Es decir, en vez de hacer esto acá, podría hacerlo así. Z por menos Z sobre 2, la suma, bien, de K de 0, de Z sobre 2 a la K. Bien. Y ahora, este Z, y el Z lo pasó Profe, ¿por qué como puso cada K término. igual a 1 en la primera serie geométrica? ¿Cómo? ¿Por qué puso K ¿Cómo? igual a 1 en la primera serie geométrica? K igual, no, perdón, K igual a 0, perdón. K igual a 0. Ok. Acá multiplico, bien, Z a la K más 1, y acá va a quedar menos, bien, Z, bueno, va a quedar Z a la K más 1, y 2 también a la K más 1. ¿Sí? Entonces, empiezan los dos en 0, tiene Z K más 1, entonces acá el coeficiente es 1, y acá es 1 sobre, 1 sobre 2K más 1 por ZK más 1, que ese es el resultado. Que está acá. Bien. Acá en vez de poner la suma desarrollada, pónganla en sumatoria. Y acá en vez de poner la suma desarrollada, pueden ponerla también en sumatoria. Bien. Luego, todos los términos están multiplicados por Z acá. Y todos los términos están multiplicados por menos Z sobre 2. O pongo un menos ahí y todos los términos multiplicados por Z sobre 2.
Bien, y luego como tengo que las dos series dicen de k igual a 0 y las dos tienen la misma potencia, bien, este tiene coeficiente 1 y este 1 sobre 2k más 1, bien, se van sumando los coeficientes y la puedo expresar de esa manera. Bien, que es esta que está expresada ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Me escuchan? Bueno, después la parte B pide en el anillo. Por lo tanto, fíjense que la primera tenía que ser Taylor. Solamente potencias de Z en el numerador. Fíjense que Z la K y K arranca de 1. ¿Bien? Nunca va a haber una Z en el denominador. Ahora, esta que tengo que obtener va a tener las dos partes. La parte analítica y la parte principal. Es decir, una parte con Z en el numerador, bien, Z, con potencia de Z en el numerador, y otra con las potencias de Z en el denominador. Es lo mismo que antes, fracción simple ya estaban hechas, pero ahora tiene que ser en el exterior de este, de radio 1, y en el interior del radio 2. Por lo tanto, como tiene que ser en el exterior de radio 1, tengo que ver el Z en el denominador. A ver, acá lo que tiene que ser módulo de Z mayor a 1, no módulo de Z menor que 1. ¿Sí? Si es mayor que 1, la serie geométrica era módulo de Z menor que 1. Acá tiene que ser módulo de Z mayor que 1, ¿por qué? No es ahí, sino en el exterior. Es decir, en realidad es en el anillo. Pero tengo que hacer acá lo que me va a dar la parte de la suma con los Z en el denominador, corresponde al exterior de este disco. Y lo que me va a dar la parte con la Z en el numerador, lo que corresponde a este otro disco. La intersección de esas regiones es el anillo. Bien, por un lado una suma, la suma que voy a obtener para esto, que está acá, tiene que converger en el exterior. Esa va a tener las potencias en el denominador. La otra, para esto, que tiene que ser menor que 2 en módulo, va a ser una suma que tiene las potencias de Z en el numerador. Bien. Entonces, Z en módulo mayor que 1. ¿Y esto equivale a qué? Yo acá tomo, divido por el módulo de 1 sobre Z. Entonces queda, divido por el módulo de Z. Equivale a eso. Entonces, lo que hago es 1 sobre Z. ¿Bien? Entonces, 1 sobre Z en módulo menor que 1. Bien, esto equivale a módulo de Z mayor que 1. Entonces, esa Z ahí tiene que estar ahora en el denominador. Lo que es Z es 1 sobre Z tiene que ser para que
para poder usar la serie geométrica. S1 sobre Z, bueno, le puedo llamar U. ¿Sí? U es 1 sobre Z, menor que 1. Entonces uso acá la serie geométrica. Y lo que tengo que hacer es acomodarlo para que me quede 1 sobre Z. Entonces saco un Z factor común de 1 menos 1 sobre Z. Si hago distributiva acá, me queda este Z. Y si hago acá, me queda el menos 1. ¿Sí? Bien, y acá, bueno, lo que está molestando es dos cosas. Primero, el Z menos el 2 y el Z, es decir, tendría que ser 1 menos Z, ¿bien? Para poder usar geométrica. Entonces lo que hago es saco, cambio acá el signo, menos 2, 1, factor por 1 menos Z al cuadrado, Z sobre 2. Si hago distributiva, llego a lo que está ahí arriba. Para poder usar la geometría, a esto le voy a tener que llamar U. Entonces esto ya quedó con la forma para la geométrica. 1 sobre 1 menos U. Pero U es Z dividido 2. Equivale Z en módulo menor que 2. ¿Bien? Es lo que necesito. ¿Bien? Esto voy a usar serie geométrica, ¿dónde va a ser válida? Si le llamo U a esto, dividido 2 en módulo menor que 1. O equivalente, ¿bien? Z en módulo que 2. Lo que necesito. Y esto me va a dar en potencias de Z dividido 2 a la K, la suma. Y esto me va a dar en potencias de 1 sobre Z, ¿bien? Es decir, van a estar en el denominador. Esto en el exterior. Esto en el interior válido. ¿Bien? Por lo tanto, cuando use serie geométrica para esto, me va a aparecer las potencias Z en el denominador. Y acá me van a aparecer en el numerador. Bien, acá dice, bueno, multiplique por el Z. Acá también. Y acá usé la serie geométrica. Válida para 1 sobre Z. Como U a 1 sobre Z. ¿Bien? O bien, Z es mayor que 1. Y acá uso la otra serie geométrica válida para módulo de Z dividido 2 menor 1, o bien módulo de Z menor que 2. Entonces sustituyo la serie geométrica. Bien, la U por 1 sobre Z. Entonces queda en el denominador la Z. Y acá queda sustituido por Z dividido 2. Entonces queda en el numerador. Entonces me queda una suma, una que me va a dar la parte de principal, pero fíjense que como acá comienza en 0, esto es igual a esa suma. Esto es igual, luego de multiplicar, a otra suma. Este arranca en 0, este arranca en 0. Entonces acá hay un término que se tiene que sumar a la otra parte. Fíjense que con esta suma da todos Z en el numerador. Este da con K igual a 0 una constante. Pero con K igual a 1 ya empieza el Z en el denominador. Es decir, acá tendría que sacar un término para si quiero que me quede por separado lo que es la parte principal y la parte Taylor. O lo puedo dejar así, esto ya sé que es una serie de Ahora, pero si quiero que me quede en la forma de la suma de K igual a 0, ¿bien?
de los A sub K, ZK, más la suma de K igual a 1 de los B sub K sobre los Z a la K, bien, porque está centrada en Z0, por eso Z menos Z0 es Z, bien. Si quiero llevarla a la forma, ¿cómo haría acá? Sacaría el primer término. El primer término es menos 1 de esta suma. Igual a 0, menos 1. ¿Bien? Más la suma de K igual a 1 de menos 1 Z a la K. Más la suma de K igual a 0, pero acá pongo el menos 1. Cuando K vale 0 aparece, entonces tendría que tener acá, para que empiece este término que me está faltando ahí. Porque acá empieza con K igual a 0, a Z, ¿sí? ¿Cómo tendría que hacer? Esto lo dejo como está. Bien, y acá hago la suma para que me incluya este. Como bien, se puede acomodar, debe estar en el. O sea, empieza en K menos 1. En K menos 1. Pero, término, bueno, acá, bueno. Lo pueden acomodar ustedes. En el resultado de la guía debe estar este, expresado como suma. Bien, pero ya acomodado tal vez. Para distinguir lo que es parte de esta y la parte principal. Bien. Pero acá ya vemos que ya esto tiene tantas potencias. De Z en el denominador como en el numerador. Tiene las dos partes. ¿Bien? Aunque no están separadas formas en que se expresa la serie de Laurent, cuando se ve la parte teórica, es una serie de Laurent. ¿Bien? Pueden acomodarlo para que quede una suma de K igual a 0 e infinito, ¿bien? De los A sub K, Z a la K, más la suma, ¿bien? Sub K de K igual a 1 acá. ¿Bien? Bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Y otra es Z en módulo mayor que K. Fíjense que cuando hagan el desarrollo, bueno, lo ven ustedes, va a quedar solamente en parte principal. Bien, cuando K vale 0, me queda 2 a la 0, 1, menos 1, 1. El primer término se va a anular. ¿Sí? Menos 1, 0. Cuando K vale 0, se anula. Cuando K vale 1, queda 2 a la 1 menos 1 dividido Z. Todas las potencias en el denominador. Solo parte principal. Bien. Esto ya lo habíamos dicho antes de hacerlo, porque al ver la reacción de convergencia que tiene que tener, decíamos que solamente va a tener parte principal. La parte que es válida en el anillo tiene las dos partes. Y la otra parte es solo de Taylor, porque es en el disco donde es analítica en todo el disco. ¿Sí? Sí. Bueno, hacemos un regalo hasta las 9. Continuamos.
Bueno, ahí pueden ver. Profe. Sí. Bueno, bien. Ceros y polos, vamos a ver. Un cero, habíamos dicho que era un punto donde se anula la función. Es decir, z0 es un cero de una función f si f evaluada en z0 se anula. Eso es cero. El orden de un cero, o decimos que una función tiene un cero de orden n, una función analítica, tiene un cero de orden n en el punto z0, sí, se anula. Bien, esa es la definición de cero, que se anule en el punto. Pero decimos que es orden n, sí. Además de anularse en el punto, la derivada primera se anula, segunda, hasta el orden n-1. Evaluada en el punto se anula, pero la de orden n ya no se anula. ¿Sí? Entonces, 0 de orden n de una función es, decimos que una función analítica tiene un 0 de orden n en z0 si se anula la función, las derivadas hasta el orden n-1 en el mismo punto se anulan, pero la derivada enésima no se anula. ¿Bien? La derivada n más 1 bien, puede volver a anularse. Bien, no importa. Orden de orden n, el 0 significa que se anula la función en el punto y todas las derivadas hasta el orden n-1. Luego la del orden n en el mismo punto ya no se anuló. ¿Bien? Y las que siguen se pueden anular, pero ese es el 0 de orden n. Cuando tengo un producto de funciones analíticas en un punto z0, hablamos de 0 de producto. Supongamos que f lo puedo expresar como un producto de dos funciones h por g, donde tanto h como g son analíticas en z0 y h tiene un 0 de orden m en z0 y g tiene un 0 de orden p en z0, es decir, en el mismo punto. ¿Sí? ¿Qué significa que h tiene un 0 de orden m? Y que se anula la función h en z0, la derivada primera se anula también en z0, hasta la de orden m-1 se anula. Y la de orden m no se anula. Eso significa que h tiene un 0 de orden m en z0. ¿Bien? Y que g tiene un 0 de orden p en z0 significa que la función g se va a anular en z0. La derivada primera se va a anular hasta la derivada de orden n, de orden p menos 1 se va a anular en z0, pero la de orden p en z0 ya no es 0. ¿Sí? Entonces, si h tiene un 0 de orden m en z0, g tiene un 0 de orden p en el mismo punto z0, entonces f, que es el producto de h por g, tiene un 0 de orden n, que es la suma de los órdenes de los ceros de la función h y g en z0. Es decir, se suman los órdenes de los ceros, ¿bien? Cuando tengo el producto. ¿Bien? Los ceros en el mismo punto, se supone. ¿Bien? ¿Quedó claro la cero de productos? Sí. Sí. Cuando tengo un cociente donde h y g son analíticas en z0. H tiene un 0 de orden n en z0, la del numerador. Y la función del denominador no se anula. Es decir, en z0 se anula h, la función numerador. Pero la función del denominador no se anula. Quiere decir que ahí f se va a anular en z0. Por lo tanto, tiene un 0 en z0. Si h tiene un 0 de orden n en z0 y g no se anula en z0, entonces el orden del 0 de ese cociente es n. En el punto z0 tiene un 0 de orden n. ¿Bien?
Por ejemplo, acá dice determinar el orden y la posición de los ceros de la siguiente función. Para coseno de z, por definición, es e a la iz más e a la menos iz dividido 2. Quiero encontrar los ceros. Quiero buscar los valores de z donde se anula. Entonces igualo a 0. ¿Bien? Y despejo z. Es decir, resuelvo para z la ecuación. Entonces en esos z se me va a anular. Esos z van a ser los ceros. Entonces acá lo que hago es multiplicar por 2 ambos miembros. ¿Bien? Y queda 0 en el segundo miembro. Me queda e a la iz más e a la menos iz igual a 0. Ahora multiplico por e a la iz en ambos miembros. Bien, el segundo miembro queda 0. En el primer miembro, el primer término es el producto de e a la z por e a la iz, es decir, e a la i 2z. Y en el segundo es e a la menos iz por e a la más iz. Entonces los exponentes se suman y queda 0, e a la 0, 1. ¿Sí? Y ahora puedo pasar esto restando. Y tengo que resolver para z. Entonces tengo una igualdad. Y este menos 1 lo expreso en forma exponencial. Tiene módulo 1. Bien. Y argumento principal pi. El módulo es 1. Y argumento principal pi es decir, en forma exponencial puedo poner 1 e a la i pi más el 2k pi porque es multiforme el argumento. Y ahora me queda un 1 acá por esa exponencial igual a un 1 por esa otra exponencial. Para que se cumpla la igualdad, acá tengo un 1 y un 1. Entonces este 2z tiene que ser igual al pi más 2k pi. Bien, para que sean iguales, se cumpla la igualdad. Por lo tanto, 2z igual a pi más 2k pi y despejo z. Paso dividiendo. Viene queda pi sobre 2 más k pi. Con k entero. Es decir, el coseno se anula para esos valores de z. Bien, entonces, quiero saber el orden. Acá tengo los ceros de coseno. Quiero saber qué orden tiene. Entonces derivo la función, me queda menos seno. Menos seno en estos puntos está distinto de 0. ¿Sí? Seno, viene acá, no se anula para esos valores. Por lo tanto, la de primer derivada no se anuló. El orden de la primer derivada, donde dejan de anularse, es el orden del 0. Por lo tanto, son ceros de primer orden. Son todos ceros de orden 1 que tiene esa función. ¿Sí? La función se anula. La derivada primera se anula, la derivada segunda no se anula, entonces de orden 2. En cambio acá, la función se anula y la derivada primera ya no se anula. Por lo tanto es orden 1. ¿Bien? El orden de la primera derivada donde deja de anularse la función es el orden del 0. Bien, la función se anula. La derivada primera ya no. Bien, entonces 0 de orden 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, acá tengo un producto de funciones. 0 de producto. Fíjense que z al cubo, ¿dónde se anula esa función? Z igual a 0. Seno de z también se anula en z igual a 0. Pero también se anula en otros puntos más. En 0 hay un 0 coincidente. En 0 se anula z al cubo y se anula el seno. ¿Bien? Entonces ahí el orden del 0, z igual a 0, es la suma del orden para esta función más el orden del 0 para esta otra función. Y luego,
en los otros valores distintos de 0, esto no se anula, pero el seno sí. Por lo tanto, f se anula. Bien, hay un 0 coincidente entre las dos funciones que es z igual a 0. Pero hay otros ceros de seno donde este z al cubo no se anula. Acá tengo 0 de producto. Los ceros coincidentes, los órdenes, se suman para dar el orden del 0 de la función. Bien, eso es lo que habíamos dicho. Bien, 0 de productos. Bien. Acá tengo que aplicar 0 de producto. Bien, h le llamo a z al cubo. G, seno de z. En 0 se anula. Derivo. 3z al cuadrado también se anula si evalúo en 0. Derivo otra vez más. 6z. Evalúo en 0, se anula. Derivo de vuelta 6. Evalúo en 0, ya da 6. No da 0. Por lo tanto, la derivada del primer orden que no se anula es la tercera. Por lo tanto, tiene un 0 de orden 3h. En z igual a 0. Bueno, hago lo mismo para sacar los ceros de seno que lo que hice con el coseno. Uso la definición, igual a 0 y despejo z. Bien, multiplico por 2i ambos miembros, luego multiplico por e a la z, me queda esta igualdad, expreso esto en forma exponencial, 1 de módulo, 0 argumento principal, módulo 1. Argumento principal, 0, más el 2kπ. Luego, para que se cumpla la igualdad, tengo un 1, e a la i 2z, e a la i 2kπ, entonces 2z tiene que ser igual a 2kπ, o a 0 más 2kπ. Y despejo z y queda kπ. Se anula seno para estos valores, con k igual a entero. Si derivo, para ver el orden de estos ceros, me queda coseno. Y el coseno no se anula ya en estos valores. Por lo tanto, g tiene 0 de primer orden, en z igual a k por pi. Pero si k igual a 0, me queda z igual a 0, que coincide con el 0 de z al cubo. Entonces, por un lado tengo que analizar en z igual a 0 y en otro en kπ, pero con k, ya no con el 0, ¿sí? Z enteros significa 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2, etc. Por un lado, cuando k vale 0, z es igual a 0. ¿Bien? Entonces, analizo cuando z es 0 y cuando z es igual a k por pi, pero con k distinto de 0. Bien, con k igual a 0 hay un 0 coincidente entre h y g. Ahora, con k distinto de 0, los ceros los otros ceros que tiene seno no son ceros de h. ¿Sí? H y g tienen un 0 coincidente que es z igual a 0. Pero en el resto de los ceros de g, que es esa función seno, h no se anula. Por lo tanto, f tiene ceros de orden 1 en kπ con k entero, pero distinto de 0. Y tiene 0 de orden 4, porque se suma, el de h es de orden 3. Y el de g es de orden 1, ¿en dónde? En z igual a 0, entonces se suma, de orden 4. Ahora g tiene 0 de primer orden en z igual a kπ, con k, pero distinto de 0, entero, pero distinto de 0. Y este h no se anula. Por lo tanto, f en el producto va a tener 0 de orden 1 en z igual a k por pi, con k entero, pero distinto de 0. Y en z igual a 0, de orden 4.
Bien, tiene un 0 de orden 3 más 1, 4 en z igual a 0, ya que tanto h como g tienen un 0 coincidente en z igual a 0. Ahora, en el resto de los ceros de g, h no se anula, pero la función sí, porque es el producto. ¿Y qué orden tiene? De orden 1. En z igual a k, con k que pertenece a entero, excluyendo al 0. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Yo una pregunta, el orden de los ceros del seno sería, Sí. es 1 porque no son iguales a los ceros de la otra función, o es 1 por lo de la derivada que se anula y eso. No, es 0, es 1 por la que la derivada primera ya no se anula. Claro, bien. ¿Bien? Sí. Bueno, para esta función, 0 de cocientes. ¿Bien? A ver, ¿dónde se anula el numerador? Cuando e a la z menos 1 es igual a 0. E a la z es igual a 1. ¿Bien? Puedo usar logaritmo acá. Aplico logaritmo en ambos miembros y me queda z igual al logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es el logaritmo del módulo, que es 1, más i 0, el argumento principal de 1, más 2kπ. Quiere decir que el numerador se va a anular. Bien, esto va a ser 0, logaritmo de 1 es 0. Bien, y acá queda i 0 más 2kπ, queda i por 2kπ con k entero. Bien, entonces h, que es el numerador, se anula en esos valores. Derivo. E a la z menos 1 es h. Derivo, me queda e a la z, la derivada de esto es 0. E a la z. Pero la exponencial nunca se anula. Por lo tanto, derivada primera ya no se anula de primer orden. Entonces estos ceros son de primer orden. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando acá tomo k igual a 0? Me queda z igual a 0, se anula tanto numerador como denominador. Bien, para k igual a 0 se anula h y se anula g. Pero f en 0 no existe. No existe, pues 0 sobre 0 me da. Bien, no está definida en z igual a 0. Bien. Y como yo, si hago el límite, en z igual a 0 me da 1. Bien, me da un límite L, finito. Bien, es un punto singular. Evitable porque el límite da finito. Conclusión, f tiene 0 de orden 1, pero con k distinto de 0. ¿Sí? Porque z, cuando hago k igual a 0, me queda z igual a 0. Y z igual a 0 es un punto singular evitable. No es un 0. ¿Sí? Se anula el numerador, pero también se anula el denominador. Bien. Hice el límite en ese punto de la función y me da 1, me da finito, lo que significa que es un punto singular evitable. Bien. Es un punto singular, no es un 0. Y ahora el numerador se anula, como vimos, en z y 2k pi. Pero k que pertenece a entero quiere decir que en z, con k vale, cuando k vale 0 se anula. Bien, pero entonces tengo que excluir el valor de k igual a 0, porque en ese caso no es un 0, sino un punto singular evitable. Conclusión, tiene ceros de orden 1 en z igual a i 2k pi con k entero pero distinto de 0.
ya que G no se anula, el denominador no se anula, donde se anula el numerador para estos valores de K. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. No puedo decir que Z igual a 0, que es donde se anula el numerador, es un 0 porque también se anula el denominador. ¿Bien? Ahora, en el resto de los valores de Z, donde se anula el numerador, el denominador no se anula. Bien, entonces ahí 0 de cociente. Cuando hablábamos de 0 de cociente, a ver dónde estaba eso, 0 de cocientes. Cero de cociente, ¿ven? Decíamos que H se anula, pero G no se tiene que anular en Z0. H y G analítica en Z0. H, un 0 de orden n en Z0, ¿bien? Donde G no se anula. Bien, entonces en ese caso teníamos 0 de cociente. Polo. Habíamos dicho que una forma equivalente de determinar que Z0 es polo a la clasificación que hacíamos con la serie. Bien, si yo digo que Z0 es un punto singular de una función f, hago su desarrollo en serie de Laurent, bien, y tiene la parte principal de la serie, una cantidad finita, distinto de 0, de términos, esa parte principal, entonces un polo. En forma equivalente, decíamos que cuando hacía el límite en Z0, si Z0 era un polo, el límite de la función en Z0 daba infinito. ¿Bien? Entonces, podemos definirlo así también. Esto es equivalente a la otra clasificación. Una es con la serie Laurent y otra es con el límite. Si el límite en Z0 de la función se me va a infinito, significa que tengo un polo. O sea que el módulo de la función tiende a infinito cuando yo me acerco a Z0 desde cualquier dirección que me acerco. Bien, la función, el módulo, se me va a infinito. Polo de orden n. Cuando tengo un cociente, tiene una función que la puedo expresar como un cociente, h y g, donde h y g son analíticas en Z0. Y h tiene un 0 de orden m en Z0, numerador. Tiene un 0 de orden m. G tiene también un 0 donde h se anula. ¿Bien? Pero el orden del 0 de G es P, pero con P mayor que M, es decir, ambas funciones H y G tienen 0 en Z0, pero el orden del 0 de la función denominador es mayor que el orden del 0 de la función numerador. En ese caso voy a tener un polo. Si no se cumple esto, que el orden del 0 del denominador sea mayor que el orden del 0 del numerador, no es un polo. ¿Sí? Para que sea polo, bien, Z0, donde se anula tanto numerador como denominador, para que sea polo, el orden del 0 de la función denominador debe ser mayor que el orden del 0 de la función numerador en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, el orden del polo es la diferencia entre los órdenes del 0 del denominador menos el orden del 0 del numerador. Y el orden del 0 del denominador, P. El orden del 0 de la función numerador, M.
Ambas en el mismo punto. Entonces F tiene un polo de orden n igual a la diferencia entre P y M en el punto Z0. Por ejemplo, esta función. Determinar el orden y la posición de los polos. ¿Dónde se anula el denominador? En Z igual a 3, en Z igual a 2 y en Z igual a 1. Bien. En Z igual a 3, el numerador no se anula. Entonces ahí tengo un polo en Z igual a 3. En Z igual a 2, el numerador no se anula. También tengo un polo. En Z igual a 1 se anula numerador y denominador. Bien. Acá no hay polo. ¿Por qué? Fíjese que el orden del 0 del numerador en 1 es 2. ¿Cuántas veces tengo que derivar esto para que deje de anularse? Bien, tengo esto, en 1 se anula. Hago la derivada. En 1 también se anula. Bien. Vuelvo a derivar. Ya no se anula. La derivada segunda, bien. Derivada acá es la función. Derivada primera. Derivada segunda, ya no se anula. Orden 2. El 0 de h. Y el 0 del denominador en 1 es 1, porque derivo esto y la primera derivada ya no se anula. Quiere decir que el orden del 0 del numerador es 2. Ese es, le llamaba m. Al orden del 0 del denominador le llamaba p. P tiene que ser mayor que m. Y no ocurre eso, entonces ahí no hay un polo. ¿Sí? En cambio, z igual a 3, el numerador no se anula. Por lo tanto, puedo decir que tiene un 0 de orden 0 en z igual a 3. Y el denominador, la función denominador, tiene un 0 de orden 1. ¿Cuántas veces tengo que derivar esta expresión para saber que no se va a anular en z igual a 3? La primera derivada ya no se anula. Y el numerador tiene 0 de orden 0 porque no tiene 0 en 3. Entonces queda de orden 1. De orden 1 en z igual a 1 y en z igual a 3. No, perdón. En z igual a 3 y en z igual a 2 tiene de orden 2. ¿Sí? Acá de orden 1 en z igual a 3. Polo de orden 1. En z igual a 2, como está elevado al cuadrado, ¿cuántas veces tengo que derivarlo? 2 veces. El numerador no se anula en z igual a 2, por lo tanto, polo de orden 2. Y en z igual a 1 no hay polo. ¿Por qué? No se cumple que el orden de que P sea mayor que M, es al revés. ¿Sí? ¿Qué pasa en z igual a 1? Si hago el límite, me da 0. Es un punto singular evitable. Bien, no es polo, es punto singular evitable. Está finito. H, una función entera, polinomio. Esto también es entero. G tiene polo de orden 1. En z igual a 3. Y de orden 2 en z igual a 2. Acá en 2 se anula. Y esto está al cuadrado. Y tiene un 0 de orden 1 en z igual a 1. Pero que ya es un punto singular evitable. Bien. Entonces, dado que h no tiene ceros coincidentes con los ceros de G, excepto para z igual a 1, que es un punto singular evitable, entonces m igual a 0, tanto para z igual a 2 y en 3. Por lo tanto, f tiene en z igual a 3 un polo de orden 1, simple. Y en z igual a 2, un polo de orden 2.
¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, vamos a dejar acá. Si alguien quiere hacer una consulta.